Hoy le quiero entregar una palabra del Señor que queda en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43. Y dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartía a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Bueno, querido hermano, este día la palabra del Señor quiere hablar primeramente a la iglesia. Eh, es una palabra potente porque esta palabra nos está hablando de la iglesia primera. Dice, la vida de los primeros cristianos. Conforme a esta palabra podemos apreciar que antes de que sucedieran estas cosas, dice la palabra de Dios que vino el Espíritu Santo sobre los que estaban esperando la promesa del Señor. Jesucristo se fue y dijo que esperaran porque el Espíritu Santo iba a llegar sobre ellos. Y dice que cuando el Espíritu Santo posó sobre ellos, hablaban otras lenguas, que estaban sucediendo cosas tremendas en ese tiempo. Pero más la palabra del Señor dice que con estas palabras dice que y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Conforme a esto podemos apreciar que esta iglesia era una iglesia unida, que esta iglesia era una iglesia que se amaban los unos a los otros, era una iglesia que compartía todos los bienes en común, que para ellos no importaba el dinero, que para ellos no importaban las posesiones, que ellos querían seguir la voluntad del Padre, que querían someterse primeramente a lo que los apóstoles le decían, porque los apóstoles eran encargados en llevar la iglesia, porque ellos tenían la verdad de Cristo, porque ellos habían sido presencialmente viendo las señales del Maestro. Pero más la palabra de Dios dice que ocurrían milagros, que ocurrían cosas maravillosas que hacían los apóstoles. Pero más allá de lo que hacían los apóstoles, era que esa iglesia era unida, esa iglesia no le importaba desprenderse de sus tierras para bendecir a aquellos que necesitaban. Podemos comprender a través de esta palabra que nos habla de la primera iglesia, cómo eran los primeros cristianos, cómo eran aquellos que amaban al Señor, aquellos que querían hacer la voluntad del Padre y santificarse para Él, porque a ellos no les importaba vender sus tierras y entregarlo a los apóstoles el dinero que se daba por sus tierras, porque ellos querían estar en comunión, ellos estaban buscando la presencia del Señor, ellos estaban en ese tiempo querían agradar al Señor. No le importaban sus bienes porque querían estar en la casa del Señor. Dice que todos los que habían creído, estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Se dan cuenta? Ahí había amor por cada uno de los hermanos, porque eran uno solo, eran uno, todos unánime. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Se da cuenta la unidad que había en esta primera iglesia? Había unidad, había amor, había misericordia, había amor los unos por los otros. Tenía todo lo que se necesitaba para poder crecer, para poder ser bendecidos por el Señor. Dice que partían el pan en las casas, que siempre permanecían juntos, dice,
con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí tenemos la clave para poder ser una iglesia bendecida por Dios, para ser una iglesia en la cual el Espíritu Santo se mueva, para ser una iglesia en la cual el Señor se sienta contento con ella. Porque no es porque estaban los apóstoles, era porque ellos se amaban los unos a los otros, era porque había armonía, había paz, había gozo, había misericordia, había amor los unos por los otros, porque estaban en las casas repartiendo los panes, porque ellos lo que vendían lo daban a los apóstoles para que todo y cada uno tuviera lo mismo, para que no hubiera pobreza en medio del pueblo, para que no hubiera necesidad, sino que todos compartían lo que tenían. Qué maravilloso es meditar acerca de esta palabra. Qué maravilloso es meditar acerca del amor entre los hermanos. Hablar de la unidad en la iglesia. Hablar de la comunión los unos con los otros. La palabra de Dios dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos al otro. Qué gran mandamiento. Dice que de esa ley depende la ley y todos los profetas. Depende del amor. El amor cubrirá multitud de pecados, dice la palabra del Señor. Necesitamos amor para entregar, necesitamos amarnos lo uno a lo otro. Estamos viviendo un tiempo donde el enemigo se ha levantado en contra de la iglesia para poner conflicto, enemistades. Pero ¿qué pasaría si fuéramos como esta iglesia? Si fuéramos unidos, si repartiéramos el pan por aquel necesitado, si en la iglesia siempre hay algún hermano que tiene menos que el otro. Y qué maravilloso que sería que la iglesia se pusiera de acuerdo y bendijeran al hermano que está en situación de pobreza o que necesita algo para su vida. Qué maravilloso sería pensar en que nosotros tuviéramos misericordia del que está más cercano a nosotros, tan solamente la iglesia y también los de afuera. Pero yéndonos a la iglesia, podíamos pensar, si usted en su iglesia ve una hermanita o un hermanito que va siempre con la misma ropa y usted ve su situación de humildad, qué maravilloso sería que alguien que tuviera más dinero, que tuviera quizás más pantalones, más vestido, pudiera bendecir a esa hermana o ese hermano. Qué maravilloso sería repartiendo las cosas en común, no teniendo más que el otro, sino amándonos, bendiciéndonos, preocupándole la necesidad del otro, conversando con mi hermana, a ver qué le hace falta, a ver si está bien, a ver si está su espiritualidad bien, orar los unos por los otros. Dice la palabra de Dios que somos un cuerpo en Cristo y todos somos importante en un cuerpo. Dice que la cabeza no le puede decir al pie: no te necesito. Somos todos importantes en la casa del Señor. Es por eso que esta iglesia perseveraba, porque tenía todas las cosas en común, porque había amor lo uno con lo otro, porque había sometimiento, porque había amor, porque había compartían, comían en las casas, había amistad entre ellos, no iban solamente a la iglesia por pasar el rato, no iban porque debían hacerlo, no iban y amaban también a sus hermanos, lo amaban como una familia realmente. Y eso es lo que está haciendo falta en este tiempo en la iglesia. La palabra del Señor en Apocalipsis no habla que el Señor le dice a una iglesia en particular, no recuerdo su nombre, pero dice que: pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Usted podría decir, claro, el primer amor hacia Dios, sí, pero también hacia tu prójimo. También cuando tú estás en el primer amor, si podemos meditar acerca de esto, tú quieres estar en la casa del Señor. Cuando tú estás con tu primer amor, ama a todo aquel que está a tu alrededor. Cuando tú estás en tu primer amor, quieres hacer todo para agradar al Señor. Cuando tú estás en tu primer amor, estás meditando y clamando, buscando del Señor, estás preocupado del que está a tu alrededor. Qué maravilloso. Dice la palabra del Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hermano, es algo que se puede revertir. ¿Por qué? Porque somos cristianos, somos hijos de Dios. Necesitamos amarnos lo uno a lo otro porque es un mandamiento que el Señor nos dejó.
Sé que a veces cuesta amar a aquellos que nos maltratan. Sé que a veces cuesta mucho perdonar a aquellos que nos hacen mal. Pero el Señor no, nos mandó a amar. Nos mandó a perdonar. Nos mandó a amarnos lo uno a lo otro. Pero más allá de esto, podemos contemplar que la iglesia primera, hay una alabanza que habla de la iglesia primera, porque hablo tanto de ella, porque el Señor me ha traído mucho a mi corazón esta alabanza, que dice: todo era amor, felicidad, no había envidia ni rencor en la hermandad. Caía y yo me alzabas tú, tu honra era mi honra y mi derrota tu dolor. ¿Se da cuenta? Esa alabanza es maravillosa porque nos habla de que había unidad, de que había un tiempo en esa iglesia en donde todo era amor, era felicidad, no había envidia en medio de los hermanos, no había rencores, no había rencilla. Dice esta alabanza que cuando tú caías, yo te alzaba. Que yo, si tú te veía triste, te levantaba en el espíritu, oraba por ti. Que si yo te veía mal, yo te iba y te abrazaba. Eso es lo que está sucediendo en la iglesia primera. Y qué maravilloso sería que eso sucediera en nuestra iglesia este día, este tiempo. Tiempos finales en los cuales el Señor está escudriñando cómo está la iglesia de Cristo. El Señor está escudriñando cómo están los corazones en medio de su pueblo que Él salvó, que Él compró con su sangre preciosa. El Señor está con su mirada puesta sobre la iglesia. Por eso es importante que podamos meditar acerca de estas cosas, de que el amor no se enfríe para con Dios primeramente y también para con nuestros hermanos. Que no vivamos en conflicto ni en contienda, sino que podamos vivir en amor, como así también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Usted dirá en su corazón: ¿cómo yo puedo amar a alguien que me lastima? Sí se puede, porque Jesucristo lo pudo hacer y estuvo en carne, igual que yo y usted. Más meditando en acerca de esta iglesia primera, en esta iglesia que tenía amor, que tenía bendiciones, si nos ponemos a analizar más en la iglesia antigua, la iglesia donde estaba el himno, donde estaban los cánticos de adoración, los cánticos, los coros, la sustancia de la palabra, porque muchos de los himnos son a través de la palabra, son escritas, son salmos, son alabanzas maravillosas que llegan al trono del Padre. Pero en muchas iglesias ya no existen esos himnos, ya no existen esa alabanza, porque sí, es maravilloso que Dios le da la gracia y la sabiduría, hermanos, para crear nueva alabanza, pero también está esas alabanzas que son salmos de parte de aquel que lo escribió para el Señor. Más allá, si podemos apreciar más allá, se han perdido muchas cosas que habían antes en la iglesia. ¿Qué podemos decir sobre eso? Algo muy importante que es la espada del cristiano, la Biblia. Meditamos con nuestros pastores y comentaba esto y realmente tenía razón. Decía, ¿qué está pasando con la Biblia? ¿Qué está pasando cuando antes los hermanos andaban con su Biblia para todo lugar? Tú veías a un hermano y sabías que era hermano porque cargaba su Biblia en su mano. Pero ahora los celulares han robado esa bendición, porque quizá a veces ni siquiera llevamos la Biblia a la iglesia, porque tenemos el celular y tenemos la Biblia ahí. Estamos perdiendo cosas tan maravillosas. Costó tanto para que los hermanos o la persona que trajo la Biblia, para que fuera traducida, para que pudiera tan solamente formarse la Biblia. Costó la sangre de muchas personas. Y nosotros la desvalorizamos. Y nosotros no llevamos la Biblia a la iglesia, no la leemos. ¡Qué tremendo! Muchos pagaron el precio por la maravillosa Biblia, por esta palabra que el Señor nos dejó para guiarnos en sus caminos. Pero lamentablemente para nosotros muchas veces no tiene valor. Porque ¿qué pasaría si los cristianos vuelven a su Biblia? ¿Qué pasaría si anduviéramos por la calle con nuestra Biblia?
Qué maravilloso sería, ¿cierto? Volver a las primeras obras, cuando no existía el celular y nuestra Biblia era nuestra espada y la andábamos cargando por todo lugar, sin vergüenza. Aún en las micros se leía la Biblia, aún en las calles veías personas leyendo su Biblia en la vía pública sin vergüenza de nada. Pero hoy se están escondiendo las Biblias. Pero más en algún momento ya no va a estar esa palabra para que se edifiquen las personas. Pero mientras la tenemos, aprovechemos. Aprovechemos de leerla, aprovechemos de escudriñarla, aprovechemos, queridos hermanos. La verdad es que muchas cosas el Señor trae a nuestra memoria, quizá a través de la iglesia primera, que realmente era maravilloso. Y dice la palabra, si nos ponemos a meditar, que el Señor iba añadiendo a los que han de ser salvos. ¿Y sabe cuándo lo hacía? Cuando ellos estaban en comunión, cuando ellos buscaban del Señor, cuando ellos repartían los bienes unos con otros, cuando se amaban, cuando había comunión en la iglesia, cuando había amor en la iglesia. El Señor iba trayendo a los que habían de ser salvos. Cuando hacía la voluntad del Padre, cuando eran sometidos y obedientes a la palabra del Señor. Qué maravilloso, ¿cierto? Qué maravilloso es meditar acerca de estas cosas. Qué maravilloso es pensar que estos primeros cristianos tenían a los apóstoles que habían visto a Jesucristo. Pero más la palabra también nos dice que nosotros somos discípulos del Señor. Que también tenemos la palabra del Señor, aunque no vimos con nuestros ojos los milagros. Pero dice la palabra que también tenemos autoridad y tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios. También dice que el Espíritu Santo nos dio dones. Y también, si el Señor le place, podemos hacer milagros. La iglesia del Señor está capacitada para todo. Para echar fuera demonios. Para sanar a los enfermos. Para hacer cosas maravillosas en medio de la iglesia. Pero todas esas cosas se están perdiendo por causa de los conflictos, por causa de la desunión, por causa del enemigo y de hermanos y hermanas que no están velando y no estamos velando para que la comunión del Padre esté sobre nuestra iglesia, para poder amarnos los unos a los otros. ¿Cómo poder volver a ese tiempo? Buscando del Señor, negándonos a nuestra propia carne y a nuestro parecer, clamando para vencer al enemigo y huirá de nosotros, dice la palabra del Señor. Por eso que es importante la oración, por eso que es importante el amor en medio de nuestra iglesia. Pero si usted y yo no estamos buscando al Señor, el Espíritu Santo no traerá amor a nosotros. Seremos personas amargadas, seremos personas que peleamos con todo el mundo, seremos personas que no vivimos en paz con nadie porque estamos cargados de la tecnología, cargado del mundo, cargado de demonios. Aunque seamos cristianos, también nos podemos cargar con demonios porque le abremos puerta al enemigo. ¿Y cómo vencer al enemigo? Orad y velad para que no entréis en tentación. Tremenda palabra, ¿cierto? Tremenda exhortación de parte del Señor para nuestras vidas, para que podamos meditar acerca de qué hemos dejado. ¿Por qué nuestras iglesias se encuentran como están? ¿Por qué el enemigo se ha empoderado de nuestra iglesia, de nuestra hermandad, de nuestras propias vidas? ¿Por qué? Es una pregunta tremenda, ¿cierto? Pero también tenemos que meditar acerca de nuestra actitud, acerca de nuestra forma de vivir o de tener comunión con nuestros hermanos. Porque realmente, si una iglesia está dividida, ¿quién va a querer ir a tu iglesia? Si una iglesia no tiene unidad, ¿quién va a querer quedarse en ese lugar? Necesitamos estar en unidad, en amor, los unos con los otros. Primeramente porque es mandamiento del Señor. Y segundo, para que el Señor sea añadiendo los que han de ser salvos. Hay necesidad afuera. Hay mucha necesidad afuera. Pero nos estamos olvidando de ella. Nos estamos olvidando que a nuestro alrededor también hay necesidad. Pero
nos estamos preocupando solo de nosotros. No nos preocupa el vecino, no nos preocupa nuestros familiares, no nos preocupa el que está más cercano a nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios y el Espíritu Santo redarguya a cada uno de los que está escuchando este mensaje. Que el Señor nos ayude como iglesia para poder ser como esta iglesia primera. Amarnos los unos a los otros. Orad los unos por los otros. Bendecirlos los unos a los otros. Porque cuando tú amas, te preocupa porque el hermanito anda con los zapatos rotos. Y el Señor toca tu corazón. Y si tiene unos de más, le regalas unos zapatos. Porque cuando hay amor y ves una hermanita que anda siempre con el mismo vestido, le compra un vestido maravilloso. O le regala uno que tengas tú y le pueda quedar a ella. Le dice, hermanita, mire, le traje esto. Qué maravilloso andar en amor. Cuando sabes que hay una viuda en medio de tu iglesia, una mamá que tiene hijo y no tiene esposo, o aún esa familia numerosa que usted sabe que les cuesta llegar a fin de mes. Bendigamos, amemos, preocupémonos del que está a nuestro alrededor, tanto en la iglesia como los que están afuera, de aquellos que realmente tienen necesidad. Porque el Señor un día nos va a pedir cuenta. El Señor un día nos va a decir, ¿qué hiciste? Porque dice que vosotros, dice, hay una palabra, no recuerdo cómo dice exactamente, pero que dice que cuando tuve frío, me abrigaste. Cuando tuve hambre, me alimentaste. Pero dicen, ¿cuándo lo hicimos? Por cuánto bendeciste a uno de estos pequeños, a mí me bendeciste. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa si el Señor nos está probando muchas veces? Porque el Señor nos prueba en todo ámbito de nuestra vida. Y no pasamos la prueba. Porque somos tan egoístas. Porque realmente no nos importa el que está a nuestro alrededor. No nos importa quizá si vemos quizá una persona que tiene hambre y no le damos de comer. No nos importa. Pero el Señor va a decir, ¿te acuerdas? Cuando había una persona enfrente tuyo y tú estabas comiendo y él tenía hambre y no le diste de comer. Porque hay bendición a aquellos que bendicen. Porque dice la palabra de Dios, Dios bendice al dador alegre. No tan solamente la ofrenda. Cuando tú bendices a alguien, tú das con alegría. Tú bendices con alegría y no enojado. Lo haces con alegría. ¿Como para quién? Como para Dios. Como para el Señor. ¿Se da cuenta? Porque dice la palabra también que así como tú quieres que sean con vosotros, así también sé tú con las personas. Si tú anhelas que un día tú tienes frío, no tienes dinero para un café, y tú quisieras que alguien te regale un café, cuando tú estás pobre, cuando tienes frío, y te regalen un café, ve y hace lo mismo. Regálale un café a aquello que tú ves que tiene frío. Regálale pan al hambriento. Bendice a aquellas personas que el Señor ha puesto en tu corazón de bendecir. Porque el Señor todo el tiempo, el Espíritu Santo todo el tiempo está hablando a nuestro espíritu. Y nos dice, haz esto, pero no lo hacemos. Haz esto y no lo hacemos, le contristamos, no le obedecemos, lo pasamos por alto, decimos, no es mi pensamiento, no soy yo. Soy yo. Pero si estás viendo la necesidad y pasa de largo, como aquel samaritano que estaba tirado en el suelo, necesitando ayuda. Estaba él necesitado, estaba en el suelo tirado, había sido robado por ladrones, había sido herido y necesitaba ayuda. Y aquellos que deberían haberlo ayudado pasaron de largo, porque dijeron, ¿qué me importa a mí? Yo no soy para estar agachándome a ayudar a alguien como él. ¿Y por qué lo voy a hacer yo que lo haga otro?
¿Se da cuenta? Pero vino un samaritano que ni siquiera era digno, dice la palabra del Señor, porque no era digno. Los samaritanos tenían rencillas con aquel varón, tenían rencillas a sus pueblos. Y dice que ese samaritano, indigno para ellos, que estaban en conflicto, sus pueblos, sus ciudades, no sé lo que era, estaban en conflicto. Pero él sí tuvo misericordia. Y así es lo que está sucediendo también. La iglesia del Señor no tiene misericordia, pero hay personas que no son de la iglesia del Señor y tienen más misericordia que nosotros mismos. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude para poder ser misericordioso, para poder amar como el Señor nos amó a nosotros y como nos ama hasta el día de hoy. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras faltas y nuestros pecados, Él nos sigue amando, nos sigue bendiciendo, nos sigue dando el pan, a pesar de que somos desobedientes, a pesar de que somos malagradecidos, nos sigue bendiciendo, porque Él es soberano, es santo, es misericordioso. Son cualidades de nuestro Padre Celestial. Por eso que Dios nos ayude. Y como dice la palabra, que debemos ser como Jesucristo. Y Jesucristo era compasivo. Porque en medio de cuando Él predicaba, dice que había una multitud que le seguía y los apóstoles decían, ¿sabes qué? Despídelo porque ya es tarde. Y si no, se les va a hacer de noche y no van a tener dónde ir a comer porque ha pasado el día y no han comido nada. Y Jesucristo le dijo, no, dale ustedes de comer. Pero ¿cómo si tan solamente tenemos 5 panes y 2 peces? ¿Cómo? El Señor lo multiplicó. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Porque es Dios de amor. Porque Él ama hasta la muerte en la cruz. Nos amó. ¿Se da cuenta? Que seamos como Jesucristo. Quizás no morir en la cruz, pero sí amar. Amar de una forma maravillosa. Que el mundo vea que en nosotros hay amor. No tan solo entre nosotros, sino para con los que están afuera. Para los necesitados. Para todo aquel que nos rodea y está a nuestro alrededor y está necesitando algo de parte de nosotros. Sea llevar una bolsa pesada. Sea ayudarle en alguna información. Sea lo que sea. Con eso está demostrando primeramente buen testimonio. Delante de Dios primeramente y de los hombres. Y también está amando a su prójimo. Como a usted mismo. Porque usted va con una bolsa pesada y no le gustaría a veces que le ayuden. Así también las personas que están a nuestro alrededor muchas veces también quieren ayuda. Por eso haced lo que usted y yo queremos que hagan por nosotros. Hasta aquí queda la palabra del Señor y que el Señor pueda bendecirle a todo y cada uno de ustedes. Y que la palabra corra y fluya y sea de gran bendición para todo aquel que se quedó a escucharla. Que tenga un maravilloso día y que Dios le bendiga.